es bueno, amén. Gloria a Dios. Y así en esa reverencia que estamos, yo les voy a invitar a que tomen su lugar. Si tienen ahí, bueno, sí tenemos todavía lugares, ¿verdad? Bueno, muy bien, pues sean todos bienvenidos a la casa de Dios, amén. Gloria a Dios. Bueno, pues ahora llegó el tiempo del alimento y yo sé que muchos sabían que venía el apóstol Mari a compartir y estamos expectantes, ¿verdad? De qué va a hablar el Señor esta noche, amén. Bueno, pues dale un fuerte aplauso al Señor por la vida del apóstol Mari, que viene acompañada de la pastora Silvia y que sé que vamos a ser bendecidos, amén. 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 Shalom. Dígale a su vecino shalom. Recibe el shalom, porque esta noche vamos a ser liberados. Yo sé que esta es una casa donde se practica mucha la liberación, pero hay liberaciones proféticas que tienen el propósito, diga, de abrirme camino. Diga, abrirme camino. Si hay algo estancado, yo quiero decirte que esta noche es tu momento para que puedas remover ese obstáculo. Amén. Diga, Dios no va a hacer lo mío. Yo tengo que hacer lo que me corresponde. Tú y yo tenemos un destino trazado y no podemos negarnos a ello, pero ese destino conlleva responsabilidad. Amén. Pues esta noche les voy a hablar de algo que el Señor habló para mí, pero sé que si es para mí, es para todos, porque a todos la palabra de Dios nos edifica, ¿sí? Hoy vamos a hablar de un tema que se llama cruza el río. Diga, cruza el río. Dígale a su vecino, vamos a cruzar el río. Es algo muy profético, ¿verdad? Y todo lo que tiene que ver con un río. Y bueno, yo quiero invitarte esta noche a que me acompañes al libro de Génesis capítulo 12. Y dice así: pero Yahweh había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Cuántos han hecho esto? ¿Cuántos saben que en Abraham somos benditos? Que somos linaje de Abraham en Cristo Jesús. Amén. Entonces diga, esta palabra es para mí. Todo lo que Dios le habló a nuestro padre Abraham, diga, es para mí. Yo soy descendiente. Amén. Tengo derecho a las mismas promesas. Diga, las mismas promesas, las mismas bendiciones. Diga, pero las mismas responsabilidades que tuvo Abraham. Sí, porque a veces tenemos un engaño en nuestro corazón o el enemigo nos desvía y pensamos que solamente que nos dé todas las bendiciones que dice la palabra, pero nosotros no podemos o no queremos hacer algo. Y no. Para que se cumpla lo que Dios ha planeado en ti y en mí, tenemos que caminar hacia esa promesa. Amén. Entonces dice que Dios le mostró en todo un trayecto a dónde tenía que ir Abraham. Y si Dios le mostró a Abraham un camino por el cual tenía que transitar para llegar a su tierra prometida, diga, también yo tengo que transitar el mismo camino para llegar a esa promesa. Él llegó a la tierra prometida. Amén. Entonces, hoy vamos a tratar este tema. Dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Diga, mi familia. ¿Sabe que esta bendición Dios te la dio? Pero primero le dijo, sal fuera. Sal. Sal primero de tu tierra, del lugar de nacimiento y de la casa de tu padre. Diga, tres cosas. Tres cosas que tuvo que decidir Abraham para poder llegar al cumplimiento de su promesa. Y luego dice Génesis 15, 18, 20. Yo voy a poner dos fundamentos y de ahí despegamos. ¿Amén? En aquel día hizo Yahweh un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Diga, Éufrates. Dios siempre nos va a decir de dónde empieza tu promesa y hasta dónde termina.
para que tú y yo no nos metamos en los límites del hermano de al lado o de la otra persona. Diga, Dios tiene mi porción y yo tengo que caminar hacia tomar mi porción. Amén. Entonces Dios le pone un límite y le dice, toda esta tierra va a ser para ti, desde el río de Egipto. ¿Cuál era el río de Egipto? El Nilo, desde el Nilo hasta el río Éufrates. Y eso es muy simbólico para este tiempo, por todo lo que estamos viviendo en esta guerra en Israel. Entonces dice, la tierra de los eneos, los eneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos, los jebuseos y todos los feos. O sea, toda esa tierra la tenía que conquistar Abraham, diga conquistar. O sea, tenía que pelear por cada uno de esos territorios para llegar a su promesa. Diga, yo tengo que pelear en cada etapa de mi vida espiritual contra algo en el mundo espiritual, y ya que peleaste en ese momento, pasas a la siguiente etapa y termina tu victoria y sigues a la otra y a la otra y a la otra hasta que lleguemos a nuestra promesa. Amén. Ok, ahora Abraham, para llegar a su promesa, obedeció a Dios, claro, pero pasó por diferentes lugares y es el mismo recorrido que tú y yo vamos a pasar en forma espiritual. Queremos llegar al cumplimiento de la promesa. ¿Quieres vivir las promesas que Dios te ha dado, las que están escritas y las que se te han profetizado? Necesitamos pasar el mismo recorrido. Amén. Ok, entonces vamos a leer Génesis 12. Y bueno, quiero saludar, ¿verdad?, a la red de ministerios Buenas Nuevas para la Familia en las Naciones, que también nos están siguiendo y viendo. Sean benditos y shalom para todos aquellos que tienen su espíritu despierto para que la buena semilla de la palabra quede implantada. Amén. Ok, dice Génesis 12 del 4 al 10. Ahí está todo el recorrido de Abraham en corto. Dice, y se fue Abraham como Yahweh le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Diga, Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y a todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. Diga, Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem. Diga, Siquem. Hasta el encino de More. Diga, More. Y el cananeo estaba entonces en la tierra, y apareció Yahweh a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Yahweh, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, diga Betel, y plantó su tienda teniendo Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí altar a Yahweh e invocó el nombre de Yahweh. Y Abraham partió de allí caminando yendo hacia el Neguey, diga Neguey. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto, diga Egipto, para morar allá porque era grande el hambre en la tierra. Amén. Todo un recorrido hasta que se cumplió la promesas, porque fueron varias en la vida de Abraham y su casa. Ok, entonces vamos a ver el recorrido. Todo este recorrido, diga, yo lo voy a pasar, o lo pasé o lo estaré pasando en este momento, ¿sí? Entonces es importante que esta noche tú identifiques en qué etapa espiritual estamos. Diga, estamos. Porque si tú logras identificar, sabrás qué te falta por recorrer y podrás llegar a eso. Amén. Ok, primero dijimos que diga, Dios le habló a Abraham y lo sacó de su tierra de Diga, es la cuna de la idolatría, estaba en el Sinaí, ¿verdad? Y tenía una cultura, diga una cultura, era la cultura sumeria. O sea que Abraham había sido educado en esa cultura sumeria, ¿sí? Y cuando Dios lo saca, lo primero que ve a Abraham es, diga, dos ríos. Los mismos ríos que vienen desde Génesis en el Edén, el Tigris y el Éufrates. Es lo primero que ve. Entonces diga primero Ur significa en hebreo iluminación, diga iluminación.
Y la palabra iluminación tiene que ver con revelación. Diga revelación. ¿Qué sucede en Ur? Dios nos habla. Diga, Dios nos habla y nos revela la verdad. ¿Sí? Y la verdad es por el camino que tú y yo debemos andar. Amén. Entonces en Ur Dios le habló a Abraham, le iluminó, le dio revelación y le dijo, sal de estas tres cosas. Diga tres cosas. Su tierra, diga su tierra. Sistema sumerio, el sistema idolátrico. Sal de tu parentela, o sea, rompe todos los lazos emocionales. ¿Por qué? Porque vas a estar pensando en cómo estabas en Ur, qué poderoso eras en Ur, allá tenías a tus amigos, tus familiares y allá eras un hombre de renombre. Dios dijo, rompe esos lazos emocionales. Porque nosotros no podemos decirle a Dios, ¿verdad? Ay, deja que se convierta mi papá, deja que se convierta mi esposo. Ay, mejor mi hijo y luego te sigo. A Dios mejor se sigue de lado a alguien que sí quiera oír la voz de Dios y obedecer. Entonces ahí, y le dice, sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. ¿Qué quiere decir eso? Diga, la casa de mi padre significa la cultura y la tradición en la cual yo fui educado. Es decir, tú y yo somos mexicanos, estamos en Aguascalientes, ¿sí? Y aquí se celebran ciertas tradiciones, ¿o no? Acabamos de pasar una que nada que ver con la palabra. Entonces, Dios a quien va a cruzar el río, le dice, mira, tienes que dejar todo esto. Si vives en México, vives en un sistema político así, ¿verdad? Si tienes mucha familia, te aman mucho, eres muy reconocido porque eran empresarios que vendían ídolos en Ur, ¿verdad? Y le dice, pero otra cosa, todo lo que aprendiste en Ur, tienes que olvidarlo, porque no te va a servir para llegar al cumplimiento de tu promesa. Es decir, yo sé que hay una iglesia que está oyendo aquí y te está hablando el Señor, te está diciendo, para avanzar hacia tu promesa tienes que dejar la casa de tu padre, es decir, la cultura y las tradiciones fuera de la palabra de Dios. Todo esto que no está en la palabra y que Dios no permite, lo tienes que dejar. Diga, ser radical. Entonces, Abraham en ese momento, él supo que era Dios y a Dios no se le puede decir que no. Y él por convicción dijo, lo haré. Y entonces Dios les muestra todo su caminar. Diga, Ur. Dice Hebreos 11:8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Mucha iglesia dice, Señor, si tú no me das esto, pues yo no te puedo servir. Si tú no haces esto por mí, pues tampoco voy a responsabilizarme, tampoco te voy a servir, tampoco te voy a adorar, tampoco nada. Entonces dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y la palabra del Señor dijo, buscar el reino de Dios y su justicia, como Abraham. Tenemos la misma indicación. Entonces Abraham no cuestionó a Dios, aunque estaba ahí su padre, pero Dios no le dijo que llevara a su padre y a su sobrino. Pero ahí estaba su padre y era una cultura donde era el patriarca el que mandaba a todos los hijos y a las hijas. Sin embargo, Abraham se dio cuenta que había alguien mayor. A una autoridad terrenal había una autoridad sobrenatural. Amén. Entonces sale de ahí por la fe. Diga, yo necesito la fe de Dios. No tu fe, la fe en Dios. Diga, un nivel de fe alto me lleva al cumplimiento de mi promesa. De hecho, es el primer paso. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, la fe es lo que te va a permitir, diga, iniciar el cruce del río. Segundo lugar donde estuvo Abraham, Harán. El lugar de Harán. Allá era una montaña, diga, era una montaña. Y significa algo que arde.
algo que arde. Y Harán ya no era Sumeria, era Asiria. Diga, otra cultura, otra forma de vida, otros dioses, otra forma familiar, otro diseño. Pero ahí llegó Abraham. Y Harán está relacionado porque ya Dios te habló y te dio una indicación. Harán es cuando tú vives en ese fuego interno de la presencia del Dios viviente. Ese fuego que te mueve. Cantábamos ahorita, ¿verdad? Bautízame con tu fuego. ¿Sí? Eso es en Harán. Ese momento tan especial donde ya nunca más vuelves a ser el mismo. O sea, tú vas hacia adelante, hacia adelante. Es una presencia, es saber que tú estás hablando con Él y Él hablando contigo. Amén. Entonces, representa en sobremanera la presencia del Señor. Quiere decir estar caliente o estar quemado, estar en la presencia de Dios todos los días de nuestra vida. Amén. Y después de Harán se fue a Siquem. Diga, Siquem. Siguió su proceso. Siquem. Siquem significa cargas, hombro. O sea, las cargas que llevas en tu hombro. Pero ahí en Siquem, diga, en Siquem sucedió que Dios le pidió a Abraham dejar su vieja manera de vivir. ¿Por qué? Porque lo que iba a recibir en Siquem era algo tan especial. Siquem es el lugar de la enseñanza de la Torah. Ahí es puro estudio, puro discipulado, puro conocer al Dios de la palabra. Es conocer la Torah y enamorarte de su palabra. Es vivir su palabra. Es porque dice el Señor, si alguno me ama y si alguno me ama, guardará mis palabras. ¿Y para qué las guardamos? Para ponerlas por obra. Entonces, en Siquem es un lugar de mucha enseñanza de la Torah. Ahí Abraham empezó a conocer al Dios que le habló en Ur. Diga, Siquem. Y mucha gente no le gusta ser discipulada. No le gusta pagar el precio, porque para estar en Siquem se invierte tiempo y vida, porque estoy oyendo la palabra, estoy recibiendo esa semilla poderosa y la estoy poniendo por obra. Ahí están los estudiosos de la Torah. ¿Cuántos estudiosos habrá aquí? Y si a mí no me gusta leer la palabra, pues no ha llegado a Siquem. Y si usted estudiando la palabra, está estudiando la Torah, es que va a seguir adelante de Siquem. Amén. Entonces, después se fue a un lugar llamado More, ahí cerca de Siquem. Y More es el mismo lugar de la enseñanza. Es ahí donde maduramos por la palabra. Vamos poniendo diseños y modelos celestiales en nuestra vida para hacer la diferencia en este mundo. Y de ahí se fue a Betel. Todos sabemos lo que significa Betel, ¿verdad? ¿Qué significa? Casa de Dios. Y ahí llegó Abraham a Betel. ¿Y qué sucedió ahí? En Betel dice que estaba cerca de Berseba. Diga, Berseba. En Betel Dios confirma las promesas. Ahí Dios le confirmó las promesas que le había dado a Abraham. ¿Por qué? Porque Berseba quiere decir 7 pozos y la palabra es, más bien el agua es símbolo de la palabra. Había mucha palabra. Pero también Berseba quiere decir el lugar del juramento o el que jura 7 veces. Esto lo usamos mucho en guerra espiritual. Berseba. Entonces ahí Abraham levantó un altar y Dios pasó por en medio formando un 8. Eso es otra historia, pero llegó ahí a Betel. Y de Betel, diga, de Betel, Abraham se va a Egipto, porque dice que había mucha hambre sobre la tierra y llega a Egipto. ¿Y qué simboliza Egipto en la vida de Abraham o en la vida de nosotros? Diga, Egipto significa la estrechez. Es Misraim en hebreo y significa límites. Es ahí donde estamos limitados, en otras palabras, donde tenemos grandes necesidades,
grandes carencias y grandes temores. Ahí en Egipto llegó Abraham y como Dios ya los había rejuvenecido y a Sara era una mujer bellísima, y él tuvo miedo y la presentó como su hermana. ¿Sí? Ahí es el lugar de nuestra prueba. Si negamos al Señor o Él no necesita ser defendido, pero ahí, ahí es probada mi identidad. Ahí Abraham tuvo miedo, pero tuvo que pasar Egipto. Ahí pasó hambre, ahí pasó vergüenzas, ahí pasó temores, pero lo pasó, lo pasó. Todo eso se convirtió para bien. Ahí tuvo luchas, ahí guerreó, hay muchas cosas. Ahí aprendió madurez. Amén. Entonces de ahí se fue a Canaán y ahí ya era otra cultura. Eran los fenicios. Entonces en cada parte donde él pasaba tenía que confrontar a la cultura del lugar. Es decir, si yo voy a Veracruz, allá hay una cultura, cierto tipo de demonios, cierto tipo de ídolos, y aquí igual, pero el diablo es el mismo. Entonces, para conquistar algo, tengo que conocer la cultura del lugar, para que yo establezca la cultura del reino de los cielos. Amén. Entonces, aquí él fue probado en su identidad en todos los lugares de Canaán, que era Fenicia. Llegó a Mamre, Mamre. Y ahí Mamre quiere decir 4 cosas. Un lugar amargo, o sea, un extremo, o un lugar de fuerza y vigor. ¿En cuál cree usted que se posicionó Abraham? Con fuerza y vigor. Él llegó ahí a Mamre. Tomó vigor. Pero ahí dice que Mamre estaba en Hebrón, en Hebrón. Y en Hebrón pasó muchas cosas y están pasando muchas cosas en lo que es Hebrón hoy. Entonces, ¿qué sucedió en Hebrón? Ahí, Hebrón quiere decir unir, unir. ¿Y cómo me voy a unir? Hebrón quiere decir el que se une en amistad. Entonces, en Hebrón, Abraham fue llamado el amigo de Dios. Amén. Entonces, cuando tú y yo estamos en Hebrón, somos amigos del Eterno. Amén. Entonces dice el Señor, ¿cómo le voy a negar una revelación a mis amigos? Porque el siervo nada sabe de lo que va a pasar, pero a mis amigos les es revelado lo que va a pasar. Amén. Entonces, cuando tú eres amigo de Dios, te es revelado lo que va a venir. Cuando eres amigo de Dios, te es revelado lo que vas a recibir. Cuando eres amigo de Dios, tu sombra hace milagros. Cuando eres amigo de Dios, somos confiables. Dios nos añade más, nos revela más, nos usa más, nos lleva a otros lugares, nos da una visión más grande, nos hace estar arriba y nunca abajo, ser cabeza y no cola. Y no se vuelve solamente una oración, un decreto, se vuelve una acción. Porque ahí dice que Abraham era riquísimo. Diga riquísimo. No era rico, era riquísimo. Diga riquísimo. Y si nosotros venimos de ese linaje, la pregunta es, ¿qué tan ricos somos o si somos riquísimos? Porque no estoy hablando de la parte espiritual solamente. Abraham era riquísimo en bienes, ganado, oro, plata, joyas, vestiduras, siervos, siervas. Sí ha leído eso, ¿verdad? Él era riquísimo. Dígame, conviene ser amigo de Dios. Porque hay una extensión financiera y se une, unión. Ahí en Hebrón se unen, hay las relaciones, las conexiones divinas. Dios te conecta con aquellos empresarios con los que vas a crecer. Dios te conecta con aquellos ministros con los que vas a conquistar tu territorio. Dios te conecta, ¿sabes con quién? Con tus mejores amigos y amigas aquí en la tierra. Ahí conoces a los verdaderos amigos, a las verdaderas amigas, porque el pueblo de Dios está carente de amigos. No tiene amigas. Está carente.
No conocen lo que es un pacto de amistad. Porque se necesita mucha madurez para decirle a Dios: yo quiero ser amigo de quien tú quieras traerme. Tú puedes ser amigo para el mundo, no con el mundo. Mira lo que te estoy diciendo, para el mundo, pero el mundo no puede ser tu amigo. El mundo no puede ser tu amigo porque te separa de Dios, pero tú sí puedes ser amigo para el mundo, y entonces van a ver en ti algo sobrenatural. Van a ver un consejo, van a ver a alguien íntegro, a alguien de respeto, a alguien de buen testimonio, y van a querer acercarse a ti. Ahí Abraham fue llamado el amigo de Dios. Entonces Dios le confiaba todo. Dios siempre le habló para llevarlo a su destino, porque en Ur él aprendió a conocer la voz de Dios. Diga, amistad. Y Hebrón viene de Ibri, diga, de hebreo. La palabra Ibri es hebreo. Y Abraham es llamado el hebreo, el primer hebreo en las escrituras. Diga, el primer hebreo en las escrituras. Entonces ahí entra una amistad sobrenatural. Ahí también en Hebrón se hicieron sacrificios y promesas y pactos muy importantes, porque ahí también David pactó con Dios. Hebrón es un lugar de pactos serios con el Señor. Así como en un matrimonio, cuando le dice: te amaré toda la vida, te respetaré, te honraré. Esto es un pacto de vida y es un pacto delante de Dios. Y no a los 5 minutos, pues ya le está echando el ojo a otro, a otra. O nada más duraron un año, eso no es algo serio, es algo de madurez. Entonces, ahí, diga, en Hebrón también se pueden cometer errores. Porque ahí se puede romper la relación también con la promesa. Porque en ese lugar fue cuando Abraham le ayudó a Dios con Agar. Ahí podemos tener fallas como amigos. Pero diga, pero el que es amigo o el que es amiga, lo es hasta el final. Eso es algo que nosotros tenemos que vivir. Mi esposo y yo hemos tenido amigos ministeriales, diga, amigos, no conocidos, amigos. Y hemos estado con ellos hasta el último respiro. Y es una honra y un honor estar en la despedida de tus amigos. Fuimos al cementerio a dejar al cuerpo de uno de nuestros amigos apóstoles. Y la gente que llegaba, fue muchísima gente, pero la gente que llegaba nos decía: ustedes siempre han sido amigos del apóstol. Ustedes siempre estuvieron en su corazón y siempre les llamó amigos. Alguien que te llame amigo te lo va a demostrar. Y Abraham le tenía que demostrar su amistad al Señor, siendo obediente, porque también le dijo: hoy oye lo que tu esposa dice. Sara le decía que se vaya a Agar, pero Agar tenía un hijo. Pero Dios le dijo: oye a tu esposa. Y aún él tuvo que obedecer despidiendo. Y todos sabemos que ahora son las naciones árabes, ¿no? Esto es un conflicto familiar, un espíritu de rechazo muy fuerte. Diga, y de Hebrón de la transición de Hebrón al Neguey pasó algo. En Hebrón, como es el lugar de los sacrificios, es el lugar donde está el monte del templo, que se pelean hoy musulmanes e israelitas. Pero en ese lugar es Hebrón.
Y en ese lugar fue a donde llevó a Abraham a su hijo. Diga, en Hebrón yo soy probado. Y Dios me pide lo más importante para mí. Ahí lo tienes que dejar en el altar. Ahí tienes que dejar al ídolo más grande que haya en tu corazón. Llámese esposo, llámese esposa, hijos, trabajo, negocio. Ahí se quedan las excusas de por qué no servir al Señor. Ahí se quedan. Diga, y cuando yo entrego todo, en ese altar, diga, lo que yo más amo, Abraham le dijo, tu único, tu hijo Isaac, tu primogénito de Sara, porque su primogénito era Ismael, pero Ismael constituye el hijo de la esclava, ¿verdad? Diga, y cuando yo dejo en ese altar todo, lo que más ames, diga, lo que más ame, entonces Dios se revela como Dios, tu proveedor. Porque le diste lo que tenías de más valor. No es la cuenta en el banco, no son los dólares en tu cartera, no es la ropa de marca que tenemos, no son nuestros ahorros de toda la vida, no, porque Dios tiene más de eso, no lo necesita. ¿Qué hay en nuestro corazón? Esta noche quizá tengas que entregar lo que más amas para poder seguir al último paso y tomar tu promesa y tu herencia. Amén. Es una noche de liberación. Vamos a soltar ídolos. Amén. Ahí se van a quemar en el fuego para que no vuelvan a ser. Pero si tú entregas tu ídolo, Dios te va a decir, yo soy tu Dios, tu proveedor. Amén. Porque Abraham tenía la fe, dijo, Dios proveerá el cordero, porque tuvo una visión de generaciones y generaciones. Le fue revelado el sacrificio de nuestro Señor. Dios proveerá. Y a veces lo decimos, no, ¿cómo estás? Pues Dios proveerá, Él sabe. Pero no entendemos que para que Dios provea, primero te pide lo que más amas. Y si tú le entregas, entonces esta noche Dios te va a proveer. A lo mejor amas mucho tu cuerpo y el cuerpo está enfermo. Pero si esta noche lo pones en el altar, Dios te va a decir, yo voy a proveer la sanidad. Tu hijo, tu hija que se fue o que está mal, o tu negocio quebrado, ponlo en el altar para que Dios te diga, yo soy tu Dios, tu proveedor. Tienes tristeza, tienes amargura, ponlo en el altar para que Dios venga y nos provea. Amén. Porque nuestra confianza, nuestro ídolo ha estado quizá en una cosa o en una persona. Pero todo eso pasará. Pero nuestra relación con el Señor es eterna. Diga, Hebrón. Ahí Dios me conecta. A partir de esta noche, si tú entras a este proceso de cruzar el río, Dios te va a dar conexiones divinas, tanto en las finanzas, familiares, ministeriales, porque Él es el que expande. En Hebrón, Dios te da todas las conexiones necesarias para que tú y yo cumplamos nuestro destino y lleguemos a la promesa. Amén. Y después de ahí llegó al Neguey, en el monte Moria, en el monte del templo. Ahorita el que está entre los musulmanes y los de Israel, llegó ahí. Moria estaba en un lugar que se llamaba Salem, diga Salem, y después Salem estaba conquistado por los jebuseos. Los jebuseos tenían un principado llamado Baal, ¿sí? Y jebuseo quiere decir familias pisoteadas, lugares pisoteados, es donde se destruyen las familias. Y fíjate que en ese lugar de los jebuseos, Dios le llama Jerusalén. Y ahí estaba el monte Moria. Ahí llegó Abraham, diga, ahí llegó Abraham.
ahí en el monte, entregó a su hijo y vino una acción financiera. Diga, en el monte Moria, Abraham tomó todos los diezmos, diga todos los diezmos de todos los reyes que había conquistado. ¿Y a quién se los dio? Al rey de Salem, a Melquisedec, rey de paz. Amén. Fíjate. En ese lugar del Negüey, en el monte Moria, ahí es probada tus finanzas. Ya nadie dijo amén. Porque ahí dice bien claro que Abraham le entregó los diezmos de vez en cuando. Dice de todo, diga de todo. ¿Cómo queremos que Dios nos dé todas las finanzas, que nos libere, que nos sane todas las finanzas, si mucha gente le da limosnas? Mucha gente no da ni el diezmo. Quiero decirle, mucha gente solo da ofrenda, pero su ofrenda no va a servir en un momento como multiplicación hasta que usted se ponga en orden en sus diezmos. Ahí Abraham le entregó todo. ¿Por qué? Porque ya tenía una relación con Dios. Dijo, para mí lo más importante es mi relación con Dios. Él ya me dijo que Él es mi Dios, mi proveedor. Amén. Diga, yo voy a ser probado. Porque hay una libreta en el cielo donde si tú das todo, de todo lo que Dios te da, separas el diezmo con honra, con gratitud. Porque si dices, ay, tengo que llevar el diezmo y los 10 pesos. Ahí yo creo que hay gente que diría, Señor, quiero diezmar 1,000,000 de pesos. Porque no está viendo el 1,000,000 de pesos, sino está viendo todo lo que Dios le tiene que dar para diezmar 1,000,000 de pesos. Amén. Ahí también en este monte, ¿verdad? Se dan los diezmos anticipados. Sí, porque dice que Abraham dio los diezmos y de sus lomos venían sus generaciones. O sea, él diezmó por sus generaciones, dio los diezmos anticipados. Pues si yo sé que Dios me va a proveer, pues este día, esta noche, este mes, en este cierre, yo voy a traer mis diezmos anticipados, o voy a traer los diezmos de mis hijos, nietos futuros. Ay, Dios solamente habla de dinero. Claro, Él es el dueño del oro y la plata y está buscando que seamos hallados buenos administradores. ¿Se da cuenta por qué Abraham fue llamado el padre de la fe? Pasó su proceso. ¿Por qué recibió su herencia? ¿Por qué se plantó en Canaán? Aunque Dios le dijo, mira, en esta misma tierra van a llegar tus descendientes, pero antes van a ser esclavos 430 años en Egipto. Pero Abraham ya sabía cómo salir de Egipto y confiaba en que el Señor iba a cumplir su palabra. De hecho, ¿verdad? Al principio del libro de Éxodo dice que Dios se acordó de la promesa que le hizo a Abraham, que los iba a sacar de la esclavitud, y se estableció la Pascua y todo lo que nosotros hoy sabemos, ¿verdad? Ellos tuvieron que cruzar su río, su mar rojo. En cada generación tenemos que cruzar un río. Es lo primero para llegar a nuestra promesa. Y esta noche yo vengo a hablarte de cruzar el río Éufrates, y estoy hablando proféticamente y espiritualmente por los tiempos que nos acontecen. Mucha gente está pensando que hay mucho tiempo para arrepentirse. Mucha gente está pensando o no quiere oír la palabra profética de todo lo que estamos viendo, de esa profanación de los tiempos divinos de Dios, de las fiestas de Dios, de burlarse el enemigo en un día en que uno se alegra por la palabra, por la Torah que Dios da a su pueblo y a la iglesia del Señor. Y no entiende los tiempos, pero hay una palabra para este tiempo. Se llama preparación.
y no profanación. Tú y yo no podemos profanar los diseños de Dios, sus tiempos divinos, sus fiestas, los diseños del Omnipotente. No podemos profanarlos, porque seríamos igual a ese grupo que atacó. Preparación en la palabra, discipulados. Los tiempos van a venir. ¿Y sabes cuál va a ser el problema? Que el diablo está bien ocupado en quitarnos la identidad celestial. Esa es la guerra de los últimos tiempos. El enemigo quitando la identidad de hijo e hija de Dios para quitarle su herencia. Y en el monte Moria, que ahora está en Jerusalén, es el altar de adoración. Poderosamente. Ahora, quiero hablarte de las acciones de Abraham. Todo lo que tuvo que hacer y por lo que pasó para llegar a su promesa. Y que esa promesa, diga, me alcance a mí y a mis generaciones. Porque tú y yo somos descendencia. Porque Dios es un Dios de generaciones. ¿Qué hizo Abraham? Primero obedecer a la voz de Dios, salir de su tierra, dejar su parentela y dejar la casa de su padre. Ya te hablé qué es eso. Pasar el proceso hasta ser llamado el padre de la fe, el amigo de Dios, ser un hombre riquísimo, ser un hombre de guerra, ser llamado el primer profeta en la palabra, ser padre de multitudes, ser el primer hebreo mencionado en la Biblia. Diga, hebreo. Ibri. Hebreo, desde que Dios nos pone un nombre, marca nuestro destino. Ibri, hebreo, Abraham, quiere decir el que cruza del otro lado del río. O sea, si venimos de esa genealogía de Abraham, tú y yo tenemos que cruzar el río. Amén. Ya debo de cruzar un río. Un río, diga un río. Porque no hubiera pasado nada con Abraham si no hubiera pasado el río Éufrates. Lo pasó en diferentes ocasiones, en diferentes territorios. Y hoy día, el río Éufrates es algo muy profético. Porque el Apocalipsis dice que el río Éufrates se va a secar para que pasen los enemigos de Israel y lo puedan atacar y después venga la guerra de Gog y Magog. ¿Te das cuenta en qué momento espiritual estamos viviendo? Dios me dio una palabra en un sueño y la oí y la vi, pero no me la dio en español, me la dio en hebreo. Yo sabía que era hebreo, pero no sabía lo que significaba. Y me dijo, es la misma palabra que le di a Abraham. Y por eso el tema de esta noche. Lech Lecham, me dijo. Y lo vi, se me vino así la pared, yo leí completamente, pero él me dijo, Lech Lecham. Vete por ti mismo a Abraham. Así le dijo. Dios le dijo en el Génesis 12, Lech Lecham, sal de esta tierra por ti mismo, para tu bendición. Eso quiere decir. Y yo dije, Señor, ¿por qué me hablas en hebreo si no conozco hebreo? 1%, Señor, sé muy poquito. Pero Él está marcando los tiempos para su iglesia, para sus hijos, para sus hijas. Amén. Y uno empieza a investigar. El día que Dios le ordenó a Abraham fue en la época de Nisán. Y el día que Abraham cruzó el río, cruzó el río, fue algo un día tan profético. Fue el 14 de Nisán. Todos saben cuál es el 14 de Nisán, ¿verdad? ¿No saben? El día en que se celebra la Pascua. El primer mes del calendario hebreo, de acuerdo a Éxodo 12:1. Este día, fíjense cómo Dios es tan exacto, tan profético, que ese día cruzó el río Éufrates. Y luego, muchos años después, su misma generación cruzó el Mar Rojo.
saliendo de Egipto. Y después en ese mismo día estaba Josué y cruzó en Pascua. Todo Dios es cíclico. Solamente hay que conocer nuestros tiempos. Pero Dios está moviendo todo por su Espíritu Santo, que nos está posicionando en tiempos proféticos. Porque lo que vamos a vivir, dice que si lo hubieras pensado, no lo creerías. Estamos viviendo cosas que nunca imaginamos. ¿Usted sabe por qué llegó el huracán? ¿A dónde? A Acapulco. Porque todo está alineado a su palabra. Porque en el mes de Heshvan empezó el diluvio y vino el juicio contra la maldad de esa época. Entonces, todos los acontecimientos que estamos viviendo en nuestra nación también nos habla de lo que Dios está trayendo a México. Si quieres saber más, mañana en la Escuela de Profetas. Amén. Dice Jeremías 2:18. Ahora, pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates? Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Yahweh tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Yahweh de los ejércitos. Y Dios me hablaba, me dijo, yo quiero ministrar a mi pueblo, quiero liberarlos, porque hay aguas del Nilo y hay aguas del Éufrates en tu vida. Diga, mezclas, contaminación, impurezas. Y son esas que espiritualmente no se pueden discernir quizá, pero cuando Dios lo revela es que dice, quiero a mi pueblo libre de eso. Porque para llegar al Éufrates hay un camino. Y usando el camino se llega a las aguas. Y si encontramos las aguas, se beben las aguas. Y no estoy hablando de que tú conscientemente hayas bebido de las aguas del Nilo. Estoy hablando proféticamente. O las aguas del Éufrates. Sino que a través de otras personas llegaron esas aguas. Entonces, diga, Egipto simboliza el mundo y todos los recursos de la hechicería, donde se cae en impaciencia y se cometen muchos errores familiares. Muchos errores. Las aguas del río Nilo simbolizan el paganismo y la gran desconfianza en Dios. Cuando vio Dios y le habló al profeta Jeremías, dijo, mira, sí estoy viendo a mi pueblo. Bebieron aguas del Nilo y bebieron aguas del río Éufrates. ¿Y por qué no vinieron a mí? Fuente de agua viva. Dios les hablaba con eso. Dijo, por lo que han hecho, entonces, y les envía juicio. Por eso diga, hoy tengo que ser libre. Porque Dios no puede encontrar este tipo de aguas en nuestra vida espiritual. ¿O sí? Entonces diga, tengo que ser libre. Aquí estoy, dígale, estoy listo. Amén. Ahora, el río Éufrates significa fertilización. Entonces, fertilizaba toda la región de Babilonia, Mesopotamia, todo el recorrido, de todo el recorrido de Abraham. Pero por todo lo que simboliza el Éufrates, Dios lo condenó a que se secara para estos tiempos finales. Y yo vi una noticia que dice que el río Éufrates se está secando muy rápido ya, pero que al secarse hizo una gran grieta. Y la grieta hizo la figura, la letra griega de la omega. Y así está, en una foto panorámica. Y el Señor dijo, yo soy
el alfa y el omega. Y hay un sello. Ya por todas partes el Señor nos está diciendo, vengo pronto. El río Éufrates era la peor decisión porque simboliza Babilonia. Y Babilonia es la gran ramera. Esto dice Apocalipsis. Babilonia simboliza la confusión, la opresión de la maldad, la esclavitud al sistema político, religioso y económico en las naciones. Eso es Babilonia. Por eso el Señor dice, sal de ella, pueblo mío. ¿Eso dice? Sal. O sea, dice, ya no pierdas el tiempo, sal del sistema babilónico. El río Éufrates simboliza Babilonia. Todo ese sistema simboliza la soberbia que levanta las grandes torres del ecumenismo, como en Babel. Es la falta de piedad o la falsa piedad. Y es la dependencia a las mezclas filosóficas que llevan a la apostasía. Dice la palabra, en aquel tiempo tendrán comezón de oír. ¿Y sabe que en la palabra hay algo bien importante? El Señor le dijo a sus discípulos, mira lo que oís. Mira lo que oís. Y luego les dice, porque al que tiene poco, aún lo poco le será quitado y se lo dará al que tiene 10. ¿Qué quiere decir? Que el Señor enseñó a sus discípulos, esa es otra clase, pero en la forma en que tú y yo oímos, marcará el nivel financiero de nuestra vida. Esa es una enseñanza que estamos por dar, pero dice el Señor, mira lo que oís. Diga, yo no puedo estar poniendo oído a cualquier prédica. Usted no puede estarse mezclando con otros. ¿Por qué? Porque si Dios lo puso en un diseño apostólico, profético, Dios lo puso. Porque si no va a venir Babilonia una gran confusión. Que a lo mejor la gente se va a la iglesia de enfrente y dice, ay, es que allá usan velo, es que allá no se pintan, es que allá no predica la mujer, es que allá esto. Y quiere venir y confrontar al siervo de Dios y decirle ahí, ¿por qué acá no? Que confronten a un siervo de Dios cuando la persona esté más preparado que el siervo de Dios. Porque a veces cometemos el error de que viene cualquier persona de la congregación y viene, a ver, ¿y por qué dijo esto? A ver, explíqueme, o sea, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa a la iglesia? Porque está confundida. Está confundida. Diga, madurez espiritual evitará las mezclas. ¿Y por qué viene la madurez? Por un discipulado constante. No es cada viernes, cada sábado, cada domingo. La palabra es todos los días. Amén. Pero es para ponerla por obra. Éufrates es el símbolo de los tiempos finales, pues el río se secará, como ya les dijimos. Eso dice Apocalipsis 9, del 13 al 16 y del 16 al 12. Pero está bien fuerte, dice Apocalipsis 9, 13. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo: el sexto ángel que tenía la trompeta desata los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y ahí hay ángeles. Ahorita hay ángeles. Tienen una orden, esperar un tiempo. Y dice, y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar. ¿Qué dice? A la tercera parte de los hombres. Nos conviene cruzar el Éufrates, hacernos a un lado. Dice,
Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Y Apocalipsis 16:12 dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Van a ser como 25 naciones que van a pasar por ahí. Primero van a empezar algunas y luego se van a unir hasta que sea un número mayor a 25. Y todas esas noticias que vemos en Israel nos dicen que ya no falta mucho. Y la iglesia tiene que despertar. La iglesia tiene que madurar. La iglesia tiene que llevar a una estatura alta, porque el Señor es nuestro ejemplo. Amén. Luego dice: las aguas del Éufrates han entrado en la boca de mucho pueblo del Señor. Por eso la palabra de Él nos dice: sal de ella, pueblo mío. ¿Cuántos saldrán? Solamente usted y el Señor lo sabe. El camino del Éufrates es el camino a la destrucción de la identidad de hijos del reino. Él va a querer destruir la identidad. Dice: el río Éufrates se está secando, porque así dará paso a uno de los principales sucesos de los últimos tiempos en la tierra. Estar del otro lado del río es estar en el pasado sin Cristo. El libro de Josué, cuando él quería exhortar al pueblo, les decía algo. Josué 24, 2 al 3 dice: y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Yahweh, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia y le di a Isaac. Cuando Dios se refería a que estaban del otro lado del río, ¿sabe cuándo era? Cuando los llevaban cautivos. Entonces los llevaban del otro lado, a Babilonia, a Asiria. Entonces la palabra dice: mi pueblo está del otro lado del río, ¿sí? Pero yo los traeré de este otro lado. Entonces Dios les decía: te voy a sacar del cautiverio, pero tienes que cruzar el mismo río que te llevó al cautiverio, el Éufrates. Éufrates es el significado de esclavitud espiritual, de que Dios identifica un ídolo en su pueblo. Y quizá aquí haya varias personas que digan: no, yo ya no tengo ídolos, no tengo ningún ídolo. El Espíritu del Señor, que escudriña la mente y el corazón, nos lo hará saber. Dice Josué 24, 14 al 18: ahora pues, temed a Yahweh y servirle con integridad y en verdad. Que cuando venían los cautivos del otro lado del río, entonces había una orden: servirle con integridad. Servir a Dios, servir en orden, bajo una autoridad, bajo los dones que el Señor ya te activó y te dio. Y sigue diciendo: y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, se refiere al Éufrates, y en Egipto, y servid a Yahweh. Y si mal os pareciere servir a Yahweh, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Yahweh. O sea, todos decimos yo y mi casa, pero no entendemos el sentido. Que cuando decimos yo y mi casa serviremos al Señor, ya estamos de este lado del río, ya dejamos toda clase de ídolo, de confusión. Y aquí decimos, estamos de este lado del río, y dice: yo y mi casa, ¿qué? Serviremos. Alguien que no sirve no puede decir: ya crucé el río, y perdóneme que se lo diga. Pero si no hemos cruzado el río, entonces estamos de este lado bien cómodos,
sin servir al Señor, sin hacer nada para el reino, sin ganar ningún alma. Diga, ups, pero yo se lo tengo que decir, porque los tiempos apremian. Dice, yo y mi casa serviremos a Yahweh. Entonces el pueblo respondió y dijo, y espero que esta sea la respuesta de su corazón: nunca tal acontezca que dejemos a Yahweh para servir a otros dioses, porque Yahweh nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Yahweh arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Yahweh porque Él es nuestro Dios. Es que tú te apropias. El Eterno es nuestro Padre, es mi Abba. Él me pertenece y yo le pertenezco a Él. O sea, yo tengo una convicción de que si yo estoy de este lado, si ya me sacó del mundo, de la idolatría y de muchas cosas, mi vida tiene un sentido: servir al Dios vivo. En todas las áreas en donde Dios nos ponga, su tarea va a ser leer Apocalipsis 17 y 18 para que se dé cuenta que el río Éufrates dice que tiene algo espiritual, que está sentado sobre sus aguas la gran ramera. Y la gran ramera dice que ha dado del vino de su fornicación a todas las naciones. Dice que nadie se salva. Entonces, si hay un mover espiritual de las aguas del Éufrates, quiero decir que ha entrado un vino de su fornicación. Y estoy hablando de algo espiritual, de que quizá en algunos aspectos de nuestra vida, ¿verdad?, no estamos al 100% enlazados, enamorados y dispuestos a casarnos con el Rey de Gloria. Hay algo que nos dice, no, esta partecita todavía. Y por eso esta noche tú has venido, porque si hay algo del Éufrates, de la gran ramera, que ha puesto en tu vida espiritual para ser contaminado, contagiado y absorbido por ese sistema babilónico, hoy se tiene que romper. Y así como entró, va a salir. Diga, así como entró, va a salir. Si hay alguna opresión, algo que te mantiene en algún nivel y que no te deja avanzar hacia tu promesa, hacia el monte Moria, hacia la Jerusalén celestial, entonces hay un obstáculo. Hay poderes de hechicería que vienen desde ese lugar. Ahí están los ángeles, lo leímos, pero también está la gran ramera y sigue enviando del vino de su furor para que mucha gente que ya es de Dios no prosiga a la meta del supremo llamamiento. Así que esta noche vamos a permitirle al Señor que nos ministre y nos libere Él. Y yo quiero hacer algo profético, quiero que te pongas de pie.